Hola a todos. Vamos a continuar hablando sobre herencia, trabajando en particular el concepto de polimorfismo. Lo primero que tenemos que tener presente a la hora de trabajar con herencia de clases es algo que quizá ha podido quedar muy sutil en el vídeo anterior. Yo indicaba que cuando tenemos una herencia entre dos clases, existe una relación de tipo es-un, es decir, si teníamos que un consultor era un trabajador y un empleado también era un trabajador, entre consultor y trabajador hay una referencia de tipo es-un. Esto que puede quedar solamente como algo anecdótico se plasma en la realidad en el hecho de que podemos utilizar referencias de una superclase para almacenar objetos o para referenciar objetos de un tipo de subclase en particular. Por ejemplo, podríamos utilizar referencias de trabajador para hacer referencia a empleado o para hacer referencia a consultores, además de para hacer referencia a trabajadores. Esto es útil, por ejemplo, si queremos tener un método que trabaje no solamente con la clase base, sino con las clases heredadas, por ejemplo, el que tenemos en pantalla. Si quisiéramos tener un método que saludara a cualquier trabajador, pues podríamos recibir un trabajador como argumento y como cualquier trabajador tiene un método getNombre, ya sea el trabajador, ya sea el consultor o el empleado, podríamos saludarlo directamente. Quien dice este método de saludar podríamos utilizarlo en un sistema que sirviera para fichar la entrada y la salida de un empleado en una empresa con las horas, ¿no? Podríamos utilizar una clase genérica, aunque tuviéramos diferentes tipos de trabajadores implementados. Esto va a ser algo muy potente, ya digo, sobre todo a la hora de poder trabajar con métodos, recibir argumentos o devolver argumentos, el poder utilizar una superclase, aunque la instancia final sea de alguna subclase. También hablábamos del concepto de ocultación de métodos, y es que si una determinada subclase añade un método que se llame igual, con el mismo nombre, y que tenga la misma firma que otro de la clase base, estaba ocultando a este. Esto que, bueno, podríamos pensar que puede ser útil porque sirve para que una subclase matice algo en particular, por ejemplo, el cálculo de la paga lo matice en particular, empieza a darnos cierto quebradero de cabeza cuando trabajamos con referencias de tipo de la clase base, como hablábamos antes, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una referencia de tipo trabajador para crear un empleado y llamamos al método de calcular la paga? Aquí es donde cobra protagonismo el polimorfismo, y es que Java escoge en tiempo de ejecución el tipo de objeto, con lo cual si la referencia es de tipo trabajador pero la instancia es de tipo empleado, va a llamar al método concreto de empleado si es que ha ocultado el método de trabajador. En otro caso, si no hubiera ocultado ese método, llamaría entonces al método de la clase base. Veamos estos dos ejemplos de polimorfismo a la hora de poder recibirlo dentro de un objeto con referencias del mismo tipo y la llamada al método de calcular paga. Hemos modificado un poco el ejemplo anterior para tener que un trabajador tiene un salario base que viene marcado mediante una constante de tipo doble y, bueno, cualquier trabajador como digamos, la paga base va a ser esa, ¿no? En particular, para los empleados seguimos teniendo el mismo sistema de antes, ¿vale? Que sería su sueldo menos lo impuesto, y para el consultor sería la hora por la tarifa, ¿no? Es decir, igual que antes. Simplemente hemos añadido el hecho de que un trabajador como tal también tuviera ese método. Con lo cual, empleado, al implementar este método, lo que está haciendo es ocultar la implementación de trabajador. Y lo mismo sucede con consultor, que está ocultando la implementación de trabajador. Esto que antes no nos daba ningún problema porque hemos creado una referencia para cada uno de los tipos, el empleado lo accedíamos a él a través de una referencia de tipo empleado y el consultor
a través de una referencia de tipo consultor. Bueno, pues si quisiéramos crearlo de esta manera para poder invocar a este método que tenemos aquí, para saludar a cualquier trabajador, bueno, pues haría plantearnos qué sucede cuando vayamos a llamar al método de calcular paga. Pues vamos a verlo. Primero vamos a ver cómo si funciona esto de saludar a cualquier trabajador, ¿vale? Ya que lo que se recibe aquí es una referencia de tipo trabajador y bueno, como hay una asociación de tipo es un trabajador es un empleado, es un consultor o es un trabajador, ¿no? Aquí hemos creado a través de estas referencias, vamos a llamar en este caso a los métodos calcular paga para ver qué sucede, ¿no? Si en lugar de saludar quisiéramos ahora imprimir o calcular la paga de cada uno, lo podríamos hacer de esta manera, ¿no? Podemos incluso crear un método estático vamos a recibir una referencia de tipo trabajador y lo que haríamos sería si usamos el método printf podríamos hacer la construcción de la cadena de una manera un poco más cómoda. Fijaos, este modificador de aquí nos va a servir para imprimir un número decimal que tendrá los decimales que tenga, pero de los cuales nosotros vamos a imprimir solamente 2, aplicando un redondeo si fuese necesario. Le añadimos aquí el carácter de euro. Y fijaos también cómo ya se nos empiezan a unir conceptos que hemos trabajado antes. A la hora de recibir argumentos hablábamos de varargs. Printf es uno de los métodos que puede recibir un número variable de argumentos, porque ahora aquí le podemos pasar un valor para sustituir por este tanto por ciento s y otro para sustituir por este tal, ¿vale? Este tanto por ciento punto 2 f, ¿vale? Añadimos aquí este que va a añadir el salto de línea. Y aquí pondríamos el nombre y calcular paga. Fijémonos cómo estas referencias de tipo trabajador, pero vamos a ver cómo hace el cálculo de la paga de cada uno de ellos, ¿vale? Aquí nos faltaría de trabajador, de empleado y de consultor. Recordemos que el trabajador se diferenciaba de empleado y consultor por tener un salario base fijo, ¿no? Bueno, pues Bill Gates, que era un trabajador, el de la clase base, pues tiene su salario base. Larry Ellison, que era un empleado, pues tenía un método para calcularlo a raíz del sueldo que hemos proporcionado, los impuestos y el número de pagas. Y un consultor, vimos que tenía otro, que era en función del número de horas que dedicaba y una tarifa por hora. Calculaba entonces la paga del consultor de esa manera, ¿no? Multiplicando las horas por la tarifa. Como podemos comprobar aquí, se ha producido este polimorfismo, es decir, en tiempo de ejecución Java ha decidido cuál es el tipo concreto de trabajador, de empleado o de consultor y ha llamado al método calcular paga de cada uno de ellos. Con esto espero que hayamos comprendido el concepto de polimorfismo y vamos a seguir trabajando con algunos conceptos también relacionados con la herencia.